Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz presentadas por Mau Espinosa. Dirigiendo con visión, desatando liderazgo estratégico. Comenzamos. ¿Te hace sentido lo que acabo de decir? Sí, la verdad, sí, y lo que más entiendo, por ejemplo, bueno, en seminuevos, lo que explicabas ahorita en el diagrama que pusiste aquí abajo, el seminuevo es un poquito, bueno, no sé si es más diferente. No puedes mantener una tendencia porque realmente no sabemos, o sea, no me puedo yo adelantar un cierre porque los coches que tengo son únicos, entonces no es como que, hoy, o sea, no sé realmente lo que se va a vender, no sé cuánto se puede vender, más sí puedo saber que puedo cerrar. ¿Por qué? Por la cartera que llevo, por los prospectos que llevo. Pero sí es un poquito más difícil mantener o adivinar una tendencia de qué es lo que voy a cerrar como tal. No sé, ustedes qué opinen. Y al final vuelvo a lo mismo. Tú puedes saber del inventario cuántas unidades han tenido ciertos hits, cuántas unidades las traes trabajadas y cuántas traes por cerrar, evidentemente. Y también sabes que la gran mayoría de tus ventas se hacen a final de mes también. Sí, sí, pero como te digo, no es como la tendencia de, me ha pasado meses que principio, o sea, la primera semana cierro 5, la segunda semana cierro 2, la tercera cierro otro 5 y el cierre 1. A lo mejor eso tiene que ver más con problemas de inventario. Puede ser. Digo que la vez, digo, el mes pasado, lo fuerte fue el principio de mes y el cierre de mes fueron muy pocos y aún así vendimos algo, o sea, sí se vendió bien. Aquí, por ejemplo, cuando volteo a ver eso, Paco, hay varias cosas que pueden estar sucediendo, ¿eh? Ok, chale, para apuntar. Una, puede ser problemas de inventario, que no tienes inventario, no estás llegando a final de mes con un inventario fuerte y sólido. Dos, que muy común que la fuerza de ventas entra en un conformismo porque ya logró cerrar bien los primeros días, entonces ya no sienten la urgencia de generar más ingresos para sí mismos y eso ya se vuelve un problema de proceso y de cultura de liderazgo. Y tres, que no se maneja un proceso y KPIs por semana, ¿ok? Entonces, caigo en la reacción más que en la acción. Entonces ya me vuelvo muy reaccionario lo que estoy haciendo. Entonces, para mí esos son muy importantes. Mau, sí. A ver, por ejemplo, esto lo que dices de los KPIs por semana. Nosotros hacemos la medición prácticamente diario de las ventas. Hacemos un corte y en la junta 2 veces por semana mostramos el avance porcentual. Y aún así, nuestra tendencia sigue siendo, y me hace sentido con lo que dices, de cierre al final de mes. O sea, por temas, no sé, como dices, de segunda quincena o lo que tú quieras, pero para nosotros, en seminuevos no, fíjate, en seminuevos la tendencia no es así, pero en nuevos, religiosamente cada mes, la carga de facturas está entre la tercera y cuarta semana del mes, más cargada en la cuarta. Te lo digo porque nosotros sí hacemos la medición, la hacemos de manera semanal en montos y en unidades, y sí la tendencia pues, se carga eso. Y el proceso, lo que es la parte de prospección y cotizaciones, tanto autorizadas como generadas, ¿también es algo que miden todos los días? Sí, también, así muy, muy, muy formal no, sí tenemos el dato, pero de uno por uno no, te soy honesta, diario no, pero por ejemplo, por lo menos cada semana, al menos en la parte de financiera, se envía un análisis la financiera te manda todo lo que tienes autorizado y sobre ese autorizado tú haces el análisis, lo regresas y luego sobre ese análisis ya trabaja la parte comercial, que es FNI más
más gerente comercial y gerente de ventas presionando al equipo para que cierren. Yo ahí, por ejemplo, así es como se hace acá. Entonces sí te digo, pero aún así, con esos análisis y también tenemos, ahora sí que mediciones con Salesforce y demás, sí. Y aún así las tendencias se cargan a fin de mes. Sí, la tendencia no la vamos a cambiar. Lo que queremos es impulsar un poco el inicio. Yo, por ejemplo, te diría ahí, hay dos, para mí hay dos KPIs fundamentales en la parte del proceso. Evidentemente, las cotizaciones generadas y las cotizaciones autorizadas y la cotización ejecutada. O sea, son 3 pasos en la cotización. ¿Cuántas cotizaciones enviamos? De las que enviamos, ¿cuántas nos aceptaron? Y de las que nos aceptaron, ¿cuántas estamos ejecutando? Ese es el primer KPI, porque tú empiezas a decir, ok, del 100% de cotizaciones me aceptan el 60% y de ese 60% ejecutamos, vamos a ponerte el 80% de las autorizadas, ok. Tengo un 20% que debía haber ejecutado y luego no estoy siendo tan efectivo en las cotizaciones que estamos enviando. Esa es la primera parte en medir qué está sucediendo, pero la segunda que se vuelve bien importante es el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa de la autorización a la ejecución? Del envío de la cotización a la autorización, por lo general, a lo mejor son, no sé, pueden ser horas, pueden ser máximo 2, 3 días, ¿no? Pero la parte fundamental es, una vez una cotización autorizada, ¿cuánto es el tiempo para ejecutarla? O sea, para cerrar la operación. Y ahí cada vendedor va a tener tiempos distintos que tienen que ver con la urgencia de la generación de ingreso para ese vendedor. Entonces, vamos a suponer, Livia puede traer, hoy en la mañana le pueden decir, Livia, traes 3 autorizadas, y esas 3 autorizadas, a lo mejor Livia, en un proceso de 48 horas, me cierra 2, y la otra 72 horas, y tiene un promedio a lo mejor de 50 horas para ejecutar una cotización autorizada. Sin embargo, puede estar Pablo, que a Pablo de las autorizadas tiene un promedio de 6 días o de 7 días para ejecutar y ejecuta por lo general el 60% de las que les dan. Quiere decir que Pablo trae una urgencia y una necesidad distinta, o trae un coacheo distinto, o trae algo distinto que hace que el cierre final no se dé. Entonces, cuando yo estoy analizando, ojo, cuando yo nada más mido el resultado, estoy dejando de entender que los resultados se dan en el proceso, en el sistema, y la gente es la que los da. Por eso en la anterior les decía, olvídense del objetivo, analicen los mínimos. ¿Traigo las cotizaciones mínimas generadas? Sí. De ahí, ¿cuántas nos autorizaron? ¿Y cuáles son los tiempos? Porque si yo sé que, por ejemplo, trae 7 días para ejecutar, entonces estratégicamente tengo que decirle al gerente, oye, traemos estas, que si lo dejamos solo, esas ventas se van a realizar el mes que entra o las vamos a perder porque la ejecución se va a tardar mucho tiempo. Entonces, bien importante esta parte y sí tenemos los elementos necesarios para poder estar haciendo esta medición. Ya se vuelve más fina, se vuelve más de detalle. Y si trae Salesforce, Salesforce para mí, Salesforce es el mejor CRM que existe en el mercado, por mucho. Cuando voy a las agencias, lo primero que pido es cómo está el perfil de cada uno de los vendedores. Y te das cuenta que hay vendedores que hoy, a día 24 de mes, no traen más de 15 prospectos y más de 7 cotizaciones. ¿Y de quién es culpa? ¿Del vendedor o del gerente? De los dos, pero más del gerente por no hacer seguimientos. O sea, y te llama mucho la atención cuando de repente un gerente dice, pues es que sí, nada más me vendió 2. Digo, ¿y a poco te diste cuenta el día último de mes que nada más te vendió 2? No, te vas dando cuenta en el día a día porque no ves movimiento. Exacto. Y entonces la pregunta es, ¿qué hicimos durante el transcurso del mes? ¿Lo dejamos solo? ¿Lo agarramos? Dijimos, ¿sabes qué? Ya no cuentes con esta pieza, vamos a darle para el que sigue. O sea, hay mucho trabajo que desde el punto de vista ejecutor nos está haciendo falta.
Y desde el punto de vista, y por eso para mí los mínimos aceptables semanales se vuelven bien importantes. Si yo sé que la primera semana del mes no puedo tener ningún vendedor con mínimo o por abajo de tantos prospectos, por abajo de tantas cotizaciones, independientemente de lo que traiga, que tenga que generar entregas, en cada una de las semanas me estoy asegurando que mis ejecutivos están cumpliendo los mínimos de las expectativas que yo tengo. Rara vez me va a sorprender que algún vendedor o algún mecánico esté por abajo de los niveles que estamos esperando. Entonces, amarrando esta parte de la plática, el proceso, ¿para qué nos sirve el proceso? Primero, los procesos existen porque funcionan, créanmelo. Y si queremos ser una maravilla, apréndanse su proceso de memoria. ¿Cuál es mi proceso? Mi proceso es prospección o contacto, prospección, si estamos en ventas, ¿no? Contacto, prospección, demostración del vehículo, no importa si es dinámica, estática, para mí es irrelevante, nada más que se enseñe el producto. Negociación, la negociación tiene que generar una cotización, la cotización es cotización, autorización, ejecución, cierre, entrega. Ok, ese es mi proceso. Cada uno de mis vendedores tengo que medir eso. Oye, que traen 75 leads. Ok, de esos leads, ¿cuántos estoy convirtiendo a una presentación de producto? Porque si yo no sé cuántos de esos leads que trae lo está convirtiendo a presentación de producto, entonces no estoy entendiendo la eficiencia entre paso 1, 2, 3, 4 y 5 del proceso. Bien importante medir esos conceptos porque ahí voy a encontrar en dónde tiene que trabajar cada uno de mis vendedores. Eso hace que yo tenga que establecer tiempos y rangos de acción. ¿Cuánto tiempo estoy esperando que pase de que se generó el contacto o se le dio el lead a un vendedor a la entrega de una unidad? Y entonces yo puedo tener establecido que el tiempo promedio es de 12 días o de 8 días o de 7 días. Tengo que empezar a medir primero hacia atrás cuáles son mis tiempos y hacia adelante cuántos son mis tiempos. En seminuevos es bien fácil. Del momento en que llego y tengo el primer hit en el vehículo, yo pongo un vehículo en mi lote. Llegó un cliente y preguntó por ese vehículo, ¿cuánto tiempo se tardó ese vehículo en venderse? No me importa si fue a ese cliente o a otro cliente. Entonces yo digo, ok, este vehículo se tardó 18 días y tuvo más o menos en promedio 3 hits, o sea, son 3 clientes distintos o 6 clientes distintos. Y me empiezo a dar cuenta yo que en mi departamento de seminuevos, a lo mejor mis KPI son 7 hits por vehículo, 16 días por vehículo, dependiendo del vehículo y dependiendo dónde esté cada uno de ellos. Entonces también tiene ciertas cosas importantes. Cada paso de mi proceso tiene que tener una medición clave. Entonces, es en tiempo, es en eficiencia, es en valor. ¿Cuál es la medición que para ti es clave en cada parte del proceso? No necesariamente es la misma en todas, pero debes de decir, ok, esta parte del proceso, ¿para qué me sirve? ¿Qué resultados me da? ¿Cómo construye para lo demás? Tenemos que ser firmes y flexibles al mismo tiempo porque no existe el proceso perfecto. ¿Okay? Funcionan y aprenden. Sin embargo, los procesos, puede ser que alguna parte del proceso sea más eficiente en tienda A o con gerente A y sea distinta con gerente B porque también, una vez más, los que ejecutan el proceso son la gente. Entonces, ahí es donde yo tengo que entender dónde funciona mejor. Habrá a lo mejor gerentes de ventas que son mucho más eficientes en la generación de autorizaciones. Entonces, me generan 100 autorizaciones y traen 100 cotizaciones y de cada 100 cotizaciones me están autorizando 60. Y tengo otro gerente que me genera 80, pero es mucho más efectivo. A lo mejor le están autorizando el 90%. Entonces, a lo mejor es un gerente que lo único que está haciendo es filtrar un poquito más la cotización antes de enviarla y al final del camino, aquí es donde hablo de la flexibilidad. A lo mejor a uno le mido más la eficiencia y a otro le mido más la producción. Al final, yo tengo que saber cuáles son esas partes del proceso que me van a llevar al resultado final. ¿Ok? Todo problema de desempeño, les puedo decir que el 90% de la respuesta siempre la van a encontrar en el proceso. Entonces, vemos un problema de desempeño, tenemos que irnos de forma directa al proceso.